Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración en detalle. Hoy nos metemos de lleno, en el diseño de muros estructurales especiales de hormigón armado. Y lo hacemos siguiendo la normativa estadounidense, la ACI 318-19. Nos basamos en un resumen técnico muy bueno de Julián del Río Echeverry. La idea es, sacar las claves, entender cómo se diseñan estas estructuras tan importantes, sobre todo pensando en cómo responden ante un sismo. Exacto. El foco está en esos requisitos que buscan que los muros no solo aguanten las cargas de siempre, sino que puedan deformarse, de forma controlada, dúctil, digamos, durante un terremoto. Que no fallen de repente, de forma frágil. Eso es la ductilidad. Perfecto. Pues para empezar, a ver, ¿cuándo exactamente tenemos que aplicar este capítulo 18 del ACI 318-19, el que va de estructuras sismorresistentes? Pues mira, la aplicación depende de lo que llaman la categoría de diseño sísmico, la SDC, que se le asigna al edificio. Si cae en las categorías B, C, D, E o F, que ya indican un riesgo sísmico de moderado a muy alto, pues ahí es obligatorio seguir este capítulo. La norma diferencia entre sistemas ordinarios, intermedios y especiales. Y claro, para los especiales pide mucho más detalle, más capacidad de deformación. Entiendo. Y el documento habla de muro y pilar de muro. ¿Por qué esa diferencia? Suena, parecido. Sí, pero es importante. La clave es la geometría. Un pilar de muro es un trozo vertical de muro, ¿eh? Muchas veces está entre ventanas o puertas. Y tiene una relación altura-longitud muy específica. Viene en una tabla, la R18.10.1. Pero lo fundamental es el porté. Por sus proporciones se puede comportar más como una columna. Y por eso, la norma a veces le exige requisitos más estrictos, parecidos a los de las columnas, para controlar mejor cómo se deforma y cómo falla. Vale, entendido. Geometría y comportamiento esperado. Hablemos del acero, del refuerzo. ¿Qué nos dice la norma sobre las capas de armadura que hay que poner dentro del muro? Pues en estos muros especiales, el ACI 318-19 casi siempre pide dos capas de refuerzo, una cerca de cada cara del muro. La decisión de si son necesarias esas dos capas se basa en si la fuerza cortante última, la BU, que sale del cálculo, supera un cierto valor, o si la relación entre la altura y la longitud del muro, HWL, es 2 o más. ¿Y eso para qué? ¿Para controlar fisuras o...? Exacto. Ayuda a controlar la fisuración y también mejora el confinamiento del hormigón en el núcleo. Además, por supuesto, hay cuantías mínimas de acero, un 0.0025 del área bruta en vertical, y en horizontal, pues suele ser 0.0020 o 0.025, depende un poco del cortante y del diámetro de la barra que uses. Bien. Y aquí llega un punto que me ha llamado la atención. La zona extrema de borde obligatoria. ¿Qué es exactamente esto? Suena restringidamente mandatorio. Lo es. Es un requisito del apartado 18.10.4 y es clave entenderlo bien. Independientemente de si los cálculos luego te piden o no lo que llamamos elementos de borde, en los extremos de todos los muros especiales tienes que poner una zona con un refuerzo vertical mínimo particular. Esta zona tiene que tener una longitud mínima del 15% de la longitud total del muro, o sea, 0.15 LW, en cada extremo. Es como un seguro que pone la norma. ¿Y esa zona siempre lleva estribos? Me refiero a esas barras pequeñas que abrazan a las verticales. No siempre, no automáticamente. Se necesitan estribos de confinamiento ahí si la cantidad de refuerzo vertical que pones dentro de esa zona del 15% supera un límite. El límite viene dado por una fórmula, 28FY, donde FY es la resistencia del acero, en unidades métricas. Si lo superas, entonces sí, hay que poner estribos con separaciones máximas controladas. ¿Por ejemplo? Pues, por ejemplo, 8 veces el diámetro de la barra principal que estás confinando, o unos 20 centímetros, lo que sea menor. La idea es confinar bien el hormigón y el acero justo en los bordes, para que aguanten más deformación, incluso si no llegas a necesitar elementos de borde completos. Vale, clarísimo. Es una zona de protección mínima, digamos. Pero además de esa zona, a veces sí hacen falta los elementos de borde, los EB como tales. ¿Cuándo? ¿Cuándo saltan las alarmas para necesitarlos? Pues hay dos maneras principales de verlo. Una es mirando las deformaciones que se esperan en el muro, y la otra, que es muy práctica y se usa mucho, es mirando las tensiones de compresión.
El criterio de tensiones, que está en el 18.10.6.3, dice básicamente que si la tensión máxima de compresión en los extremos del muro, calculada con las cargas sísmicas, supera el 20% de la resistencia del hormigón, el F'. El 0.20 F'Ec. Exacto. Si superas ese 20%, entonces necesitas elementos de borde. Es una señal de que el hormigón en esa zona está sufriendo una compresión muy fuerte y necesita ayuda, necesita confinamiento extra para no romperse de forma frágil. Y una vez que los necesitas, tienen que ir en toda la altura del muro, de arriba a abajo. No necesariamente. Y esto es interesante. La norma te permite interrumpirlos en altura. Puedes dejar de poner el detallado completo de elemento de borde cuando la tensión de compresión calculada baja del 15% de F', o sea, 0.15 F'. Por encima de ese punto donde la tensión ya es menor, no hace falta ese detallado tan riguroso de los CB, que implica estribos muy juntos, ganchos especiales, un espesor mínimo. Pero cuidado. Requisito de la zona extrema de borde obligatoria que comentamos antes. Esa del 15% LW y su armado mínimo tiene que seguir hasta arriba. Vale, eso es importante. El EV completo se puede parar, pero la zona mínima obligatoria sigue. Y para ir cerrando, un apunte sobre el diseño acortante. Suena crítico. Lo es, totalmente. Es uno de los puntos delicados. La fuerza cortante que te sale del análisis estructural normal, la V, no la puedes usar directamente para diseñar. Hay que amplificarla. Se usan unos factores, omega sub V y omega sub V, para obtener el cortante de diseño, que llamamos VE. Y este VE es bastante mayor que V. ¿Y por qué esa amplificación? Pues por dos motivos principales. Primero, para tener en cuenta que el muro podría desarrollar más resistencia a flexión de la que has calculado. A veces los materiales son más resistentes, o el armado real. Bueno, hay una posible sobreresistencia. Y segundo, por los propios efectos dinámicos del terremoto, que pueden aumentar las fuerzas de cortante de forma inesperada. Así que este cortante amplificado, B, es el que tienes que asegurarte de que puede ser resistido por la capacidad acortante del muro, que es Φ(Vn). Es un enfoque para ir del lado de la seguridad y evitar fallos por cortante, que son muy peligrosos porque son frágiles. Perfecto. Pues creo que hemos tocado puntos clave del ACI 31819 para estos muros especiales. Desde cuándo aplicar la norma, la distinción entre muro y pilar de muro, las armaduras, esa zona extrema de borde que es obligatoria, cuándo y cómo detallar los elementos de borde y esta amplificación del cortante. Sí, y lo interesante yo creo es ver el hilo conductor, ¿no? Todos estos detalles, toda esta complejidad en la geometría y en el armado, al final persiguen un objetivo muy claro: asegurar que los muros tengan un comportamiento dúctil, predecible, ante un sismo fuerte, que avisen antes de fallar, que se deformen sin romperse de golpe, evitar esos fallos súbitos. Queda claro que diseñar estos muros es mucho más que meter números en fórmulas, ¿verdad? Muchísimo más. ¿Alguna reflexión final para quienes nos escuchan y se dedican a esto? Pues mira, una pregunta que siempre está ahí al aplicar normativas tan detalladas para un elemento como el muro es: ¿vale? ¿Y cómo encaja este diseño tan específico del muro con el resto del edificio? Pensemos en cómo se conecta con las losas o con las vigas si las hay. ¿Qué pasa en los nudos? La norma da pautas, por supuesto, habla de los nudos, pero asegurar que haya una compatibilidad real, que las fuerzas fluyan correctamente entre el muro y el resto de la estructura, eso sigue siendo uno de los grandes retos en la práctica diaria del diseño sismo resistente. Ahí es donde la experiencia, el buen juicio del ingeniero o la ingeniera son absolutamente fundamentales. No todo está en la letra pequeña de la norma. Hay que entender el porqué de las cosas.